Con el éxito de la operación del Commodore, Donald Trump irrumpió con fuerza en los escenarios de los grandes negocios de Manhattan. Where did you get the incentive? Well, I don't look at, really in my case, necessarily incentive. I enjoy what I'm doing. I really enjoy what I'm doing. I look at it as being somewhat creative. I think I thrive on what I do. I enjoy what I do. I like what I do. And it's not that I'm looking for anything, I just enjoy it. When I get up in the morning, I'm excited about the day. Who would you call if you were in trouble? Well, maybe I'll call you, Rana, you know? I mean, you're such a nice woman and you look like you know your way around, certainly, so maybe I'll give you a little buzz. Ivana Zelníková, una ex campeona de esquí checa, había recorrido un largo camino antes de acabar en Manhattan. En cuanto a Donald, no era lo bastante chique para atraer a alguna heredera snob del Park Avenue. Fue un matrimonio de conveniencia en el que primaba el amor al dinero de una pareja con la misma ambición, a la que le encantaba apabullar a los ricos quitándoles la mayor cantidad de dinero posible. Ella siempre procuraba agradarle. Él se lo hacía pasar mal y ella aguantaba. Pero también confiaba mucho en ella y fue poniéndola en diversos puestos. Le dio muchas responsabilidades y ella tampoco le aguantaba tonterías. Por su pasado comunista, Ivana conocía los entresijos de la burocracia sin rostro. Sabía cómo dejar facturas sin pagar. Donald is just a wonderful human being. He's giving and he's warm, and a lot of people, they look at him as a tough businessman, which he is. But Donald is, if you're good to him, he's good to you. If you're not good to him, you're dead, because sooner or later he outsmarts you somewhere. Si les gustó el Commodore tras la reforma de Donald Trump, les encantará la Torre Trump en el centro del distrito financiero de Manhattan. Y esta vez no hay peligro de confundirse de dirección. El apellido de Donald está en la fachada. The finest piece of real estate, considered to be the finest piece of real estate in the world, is at the corner of Fifth Avenue and 57th Street. That's the Tiffany corner of the world. We're now building a 68-story tower at Fifth Avenue and 57th Street, which is going to be, I believe, the most spectacular building of its kind in the world. Nobody believed it would be possible to build that kind of a building in that location because nobody ever assumed that that location could possibly be purchased. But all of a sudden it was. Para Donald, la Torre Trump fue la madre de todas las batallas futuras. Y su radical decisión de contratar a una ingeniera para dirigir el proyecto resultó muy astuta. Creo que a Donald le encantó contratar a una mujer para supervisar la obra de la Torre Trump, porque enseguida hizo correr la voz de que él, Donald Trump, había sido el primero en contratar a una mujer para hacer un gran rascacielos. Le encantaba que yo supusiera un reto, que con mi 1,60 m me enfrentara a aquellos hombretones y que no tuviese miedo. Eso es lo que le gusta de la gente, le encantaba. Yo no era una matona, pero no aguantaba tonterías de nadie. Me enfrentaba a cualquiera, fuese Donald, al que me enfrenté millones de veces, o a un fontanero o un electricista. También podía ser muy malo. Tenía una cuadrilla que trabajaba para él y los trataba fatal. Los avergonzaba delante de nosotros, captaba las debilidades y las explotaba. No estaba dispuesta a trabajar para alguien que me insultara, me atacara y me avergonzara delante de otros. Pero debido a mi carácter, nunca hizo tal cosa. Donald y yo estuvimos muy próximos durante la obra de la Torre Trump. Fue como un mentor para mí, como un hermano mayor. Yo defendía mis ideas porque él no sabía nada sobre construcción y ese era mi campo. Tuvimos grandes discusiones. Una vez me acusó de algo terrible, lo cual no estuvo bien, y se dice que Trump nunca se disculpa, pero conmigo lo hizo. Y puede que fuese una de las pocas veces que se disculpó con alguien. Uno de los principales incentivos para los futuros compradores no era la vista de Central Park, sino el astronómico precio por metro cuadrado. Donald lo hizo su principal argumento de venta. Y cuanto más alto, mejor, mientras uno pensara como Donald.
Tener un piso en la planta 30 tiene más atractivo que uno en la planta 20. Y quien conozca el mercado inmobiliario o haya querido comprar un piso, sabe que el mismo piso una planta más arriba cuesta más. Así que su idea era aumentar el atractivo de un piso diciendo que estaba 10 plantas más arriba. Si haces trampa, puedes ganar. Así de sencillo. Si coges los indicadores de planta y los pones en otro sitio sin que te vean, ganas. Y él lo hacía. Muchas trampas. No seguía las reglas y buscaba atajos. Ed Koch y todo su personal honraron la inauguración con su presencia. Fred Trump, a quien Barbara Ress casi tiró por una ventana, harta de sus intervenciones, estaba muy orgulloso de su hijo. Excellent, fantastic, unbelievable. The mayor has created such a tremendous atmosphere with respect to the city of New York that Europeans, people from all over the world, it's become the #1 city in the world. And I say a large part of that is due to the tremendous abilities of Mayor Koch. I think he's done a tremendous job. You know, there's nothing wrong with being rich. I wish more people were wealthy and could afford to move into this co-op. It never hurts, Mr. Mayor, does it? Right. By the way, he is a chip off the old block. This is my father, Fred. Right, who has done a remarkable job. Sí, pero todos lo captaron. Ahora solo había un Trump que contaba en el negocio familiar. A los 38 años, Donald Trump se unió al panteón de capitanes de la industria, cuyo legendario estatus era cultivado por el capitalismo. He's an American phenomenon who's had, I would say, a more profound effect on this city and changing its face and changing its image than any other person. Y Donald tenía un nuevo proyecto, un antiguo solar industrial de 14 hectáreas, donde soñaba con hacer todo un complejo. Pero, por supuesto, tendría que hablar con Ed Koch sobre otra exención fiscal y cantidad de permisos de obra. El alcalde había delegado esas formalidades en su ayudante, Ruth Messenger, que era amable, pero inflexible. Siempre decía que si quieres una exención fiscal para que alguien construya viviendas baratas en el Bronx, pues vale. Tardarán algo en hacerlas y en que sean rentables, pero necesitamos ese tipo de viviendas. Pero conceder una exención fiscal para un gran edificio de oficinas o un hotel siempre me pareció una tontería. Recuerdo que intentaba ser encantador, pero no me gustaba su encanto. Maybe I should explain you what we actually changed since last time. That's correct. I mean, essentially, as you see that the buildings stayed unchanged, you know, the apartment buildings. And I mean, Por supuesto, a la ciudad de Nueva York le interesaba que el proyecto se hiciese, pero no con las condiciones que Trump exigía. Sobre todo desde que había soltado de repente una nueva bomba. La inclusión en el proyecto de la torre más alta del mundo. Casi siempre decía, tienen mucha suerte de que vaya a hacer el edificio más alto del mundo aquí. Pero nadie, sin importar ideas políticas o actitud hacia lo nuevo, nadie quería el edificio más alto del mundo. Y se puso furioso, porque no le gusta que le lleven la contraria, como se ve ahora. Una solución era salvar el escollo haciéndose amigo del propio Koch. Ivana empleó todo su encanto, pero Koch hacía oídos sordos respecto al tema de la torre. Ed Koch estaba entregado a la ciudad. Era un hombre sencillo, pobre, un hombre del pueblo que consiguió dirigir la ciudad más importante del mundo. Era un buen gestor. Le decía a la gente la verdad y salía a la calle, donde todos podían verlo y podían tocarlo. Tenía mucho carisma. Para Donald, atacar a Koch era crucial, porque Koch era el hombre más importante de la ciudad. Y enfrentarse a él era como hacerlo con Goliat.
A Ed Koch nunca le agradó Donald Trump y no quería tener nada que ver con él. El alcalde no cedió, se jugaba la reelección y mala suerte si se desencadenaba una guerra de palabras. Como Donald, él tampoco rehuía una batalla. Ed Koch is a man of little talent and little ability, and he's really done a very bad job in New York, and he's got problems with me because I'm the only one that goes around and says it. Everyone else knows it, but they don't go openly and say it. I have no further comment to make on Donald Trump, and that's the end of it. What else? I almost feel sorry for the guy. He's got problems. First volley coming from Donald Trump. How can our idiot mayor go to Nicaragua when he can't even run New York City? The return volley from Koch. In this day and age, one does not use terms like idiot and moron to be vituperative. Al final hubo un sí para la exención fiscal, ya que era lo habitual desde lo del Comodoro, pero un no firme para la torre, que jamás fue más allá de la maqueta del arquitecto. Es un proyecto enorme que añadió muchas viviendas a la ciudad. Los que viven allí van a retirar el apellido Trump del edificio. Eso dice algo sobre lo que sienten. Pero construyó mucho. Eso nadie se lo quitaría. Trump buscaba una ocasión para arreglar las cosas con el alcalde. Y resulta que Koch estaba empantanado con un problema que la burocracia municipal le impedía resolver: la pista de hielo de Central Park. I can tell you, if it weren't for Ed Koch and Henry Stern, we wouldn't be standing here today. So I'd like to introduce our great mayor, Ed Koch. Thank you. Thank you. You just saw the modest Donald Trump. El proyecto para restaurar la pista de hielo, que llevaba cerrada mucho tiempo, no había avanzado nada en 13 años. Trump logró que la cosa se moviera. Utilizando métodos coercitivos, mientras Koch hacía la vista gorda, en 4 meses la pista pudo abrirse. Todo parecía perfecto. La inauguración de la nueva pista fue un gran momento de hipocresía política para una Nueva York asombrada. El alcalde es el responsable cuando algo no marcha bien. Trump dijo que arreglaría el problema y lo hizo. Fue quizá una de las cosas más inteligentes y más efectivas de su vida, y una de las que puso furioso a Koch. La ventana del despacho de Trump no daba solo a la pista de hielo, sino también al Hotel Plaza, una especie de palacio renacentista frente a Central Park. Trump pagó de más por el Plaza, pero ese hotel de lujo en el centro de la ciudad era el juguete ideal para Ivana. My wife, Ivana, who's the subject? Ivana is running the Plaza Hotel. She's got an ability to manage and manage with style, and I thought the greatest toy that I could give Ivana would be to put her at the Plaza Hotel. El Hotel Plaza fue un buen trampolín para triunfar en sociedad. Hasta la famosa Maria Shriver fue allí a entrevistar a la nueva jefa. He appointed you president of the Plaza, and he said, I'm going to pay my wife $1 a year and all the dresses she can afford. Is that enough compensation? Is that the right kind of compensation? You're working as a team, and you're working on the same thing. Donald owns it, and I own it. We own it together. I wouldn't ask him for a salary. I'm a traditional girl with European background. The man is the boss in the family. Ella le costaba dinero y provocaba problemas innecesarios, pero también aportaba su contribución. Se le daba bien el diseño, la decoración y cosas así. Así que cumplía su función y él confiaba en ella. La publicación de El arte de la negociación estableció a Trump como modelo del hombre hecho a sí mismo para lectores con poca vista. En ese libro, narrado en primera persona, se retrató como una especie de rebelde encantador, como un chico malo con una astucia que te hacía reír y pensar que era inteligente. Durante mi primera entrevista con Donald Trump en su despacho, busqué a esa persona y no la encontré. No pude ni atisbarla.
Solo vi a un hombre sin interés por la introspección, por la historia, sin interés por nada, salvo por decirme todo lo que había hecho. Luego Trump se embarcó en una serie de adquisiciones extravagantes. La lujosa villa Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida, 10.000 metros cuadrados de dependencias con decoración que incluso hizo respingar a Ivana. El yate Trump Princess, adquirido al multimillonario saudí Khashoggi. Pero a Ivana no le gustaban los cruceros y Trump se mareaba, así que el Trump Princess navegaba solo por aguas de Manhattan. Diría que es un millonario populista o proletario y lo bastante astuto como para no tener que disculparse por ser millonario. Esa es la clave. Antes los ricos se disculpaban por serlo y ocultaban que lo eran, pero Trump dice sin complejos: soy millonario, está bien serlo y esto es lo que vendo. La adquisición de una aerolínea parecía un negocio más tradicional, pero los aviones eran cacharros viejos, se averiaban con frecuencia y los pilotos estaban descontentos porque las comidas a bordo con caviar y champán no eran para ellos. Su único objetivo era ganar dinero rápido y pasar al siguiente objetivo. Todo multimillonario que se precie tiene un equipo de fútbol americano, así que Trump adquirió el de los New Jersey Generals y fichó a varios jugadores de primera. You wouldn't, however, be surprised if he came home one day and said, Ivana, I want to run for governor, I want to run for president. You're never surprised with Donald. You never know what he's up to next. He's full of surprises at all times. Would you say, no, I don't want that? Or would you say, let's go for it? I guess I would support my man. La fortuna de Trump se extendió a su familia, y Roy Cohn fue incluido como si fuese un primo providencial. Pero en medio del frenesí neoyorquino de la época, Cohn contrajo el SIDA. Él negó la evidencia y se burló de su inminente muerte. I'll tell you what I will be remembered for most. I will be Roy Cohn dies, was McCarthy's chief aide. No matter what I do, good, bad, indifferent, that's what it's going to be. What would I like it to be? I don't object to that. La muerte de Roy Cohn fue un desastre para Trump, que no comprendió enseguida las graves consecuencias. El abogado lo había protegido de sí mismo y ya no habría quien enmendara sus errores y frenara su megalomanía. Donald dijo: ¿dónde está mi Roy Cohn? Cohn era su protector. Y era lo que siempre había buscado. Alguien que lo protegiese y que evitase que se metiese en problemas.